Saludos desde la diócesis de Knoxville y bienvenidos a nuestro espacio del Evangelio al Corazón con el Padre John Mario García, donde podremos escuchar y reflexionar el Evangelio del domingo. Dispongamos nuestro corazón para escuchar el mensaje de Dios en su palabra. Pongámonos en las manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos reúnes una vez más para escuchar tu santo evangelio. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Santo Espíritu para que podamos recibirla con verdad, con sencillez, y así ella transforme nuestras vidas. Que tu palabra amorosa penetre en nosotros como espada, para que nuestro corazón, abierto, como el de la Santísima Virgen María, Madre tuya y Madre nuestra, escuche y guarde este precioso tesoro. Y así, como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en buenas obras según tu voluntad. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo del 1 al 8, y versículos 14 al 15, y versículo 21 al 23. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Ya que los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a las tradiciones de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con las manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas estas maldades salen de adentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, durante su audiencia, el Papa Francisco habló sobre la vida familiar. Nuestras familias de origen suelen tener sus propias tradiciones. Al nacer en una familia determinada, heredamos formas tradicionales de hacer las cosas que han formado parte de la historia de nuestra familia. Cuando un miembro de la familia rompe con esas tradiciones y hace las cosas de manera diferente, a menudo puede crear cierta tensión inicial en la familia. Sin embargo, cada generación de una familia tiene que dar forma creativa a la tradición familiar en respuesta a la cultura y a los tiempos en los que ellos viven. La tradición es una especie de peso muerto que debe transmitirse fielmente de una generación a la otra. Toda tradición que se precie ha de ser viva y vibrante, abierta al cambio y al desarrollo. Una tradición viva es aquella que conserva en su interior la sabiduría del pasado y al mismo tiempo está abierta a la nueva sabiduría que surge de una mayor reflexión sobre la experiencia. Si toda familia tiene su tradición, esta es aún mayor en el caso de la familia de la Iglesia, que tiene 2000 años de antigüedad. Dentro de la Iglesia Católica Romana en particular, la tradición siempre ha sido reconocida como una fuente de revelación de Dios. Dios nos habla a través de las Escrituras, que son la expresión más antigua y autorizada de la tradición de la Iglesia. Dios también nos habla a través de todos aquellos que desde los primeros días de la Iglesia han permitido que las Escrituras configuren su modo de vida. Una expresión de la tradición de la Iglesia sería la vida de los santos, que aunque pertenecen al pasado, todavía tienen algo que decirnos sobre lo que significa ser un seguidor del Señor hoy. Otros ejemplos de la tradición de la Iglesia serían el modo en que los creyentes han celebrado su culto a lo largo de los siglos y las muchas maneras en que la Iglesia ha dado expresión oficial a su comprensión de la fe en sus credos y catecismos desde los primeros tiempos. La tradición de la Iglesia es una tradición viva, como un cuerpo humano, crece y se desarrolla. Siempre hay continuidad con el pasado, pero también cambio y desarrollo. Y el Papa Francisco encarna esta forma de entender la tradición de la Iglesia. Mirando hacia atrás en la historia de la Iglesia, es posible identificar momentos en los que la tradición de la Iglesia experimentó un desarrollo muy significativo en un espacio de tiempo relativamente corto. Ejemplo de ello, el Concilio Vaticano II, a principios de la década de 1960, fue uno de estos momentos.
Jesús nació en una familia judía y heredó las tradiciones de su fe judía, aquellas leyes y costumbres que, según la primera lectura, hacían sabio y prudente al pueblo de Israel. Sin embargo, los evangelios sugieren que Jesús también quería renovar su tradición judía para que pudiera expresar más plenamente el propósito de Dios para el pueblo judío y para toda la humanidad. Esta misión de renovar y remodelar la tradición judía le llevó a entrar en conflicto con quienes querían mantener la tradición tal como era. En la lectura del Evangelio de hoy, los fariseos, que estaban comprometidos con la conservación de las tradiciones de los ancianos, acusaron a Jesús y a sus discípulos de pisotearla. Jesús a su vez declaró que los fariseos daban más importancia a las tradiciones humanas que a los mandamientos de Dios. Aunque estaban muy preocupados por las tradiciones relativas a la comida, que se come y cómo se come, habían descuidado lo que Jesús denomina en otro lugar lo más importante de la ley, es decir, la misericordia, la justicia y el amor. Jesús desafió a los defensores de la tradición a prestar menos atención a lo externo y a prestar más atención a las actitudes que residen en el corazón humano y a las acciones que se derivan de ellas. Jesús les pedía que volvieran a lo básico, a los valores fundamentales de su tradición, tal como se encuentra en el mensaje del profeta Isaías, a quien Jesús cita extensamente. El Concilio Vaticano II fue el intento de la Iglesia de volver a lo esencial, de volver a las fuentes de nuestra fe, la Escritura y las primeras tradiciones de la Iglesia. Las lecturas de hoy nos invitan como Iglesia y como individuos a seguir volviendo a las fuentes de nuestra fe, en particular a las Escrituras de la Palabra de Dios. En la segunda lectura, Santiago nos invita a aceptar y a someternos a la palabra que ha sido plantada en nosotros. Esta sumisión a la palabra de Dios continúa diciendo y también implica no solo escuchar la palabra de Dios, sino hacer que esta palabra actúe en nosotros y hacer lo que esta palabra nos dice. Para Santiago, en el centro de la palabra de Dios está la llamada a mostrar cuidado y preocupación por los necesitados y los más vulnerables, ejemplificada por las viudas y los huérfanos de su tiempo. Al volver a las fuentes de nuestra fe, oiremos siempre de nuevo la llamada a servir a los más necesitados. Por eso el Evangelio de hoy nos muestra que la principal preocupación de Jesús eran las actitudes del corazón que determinan nuestras relaciones con los demás. Al final de la lectura enumera las actitudes del corazón que destruyen las relaciones humanas. Jesús comprendía los valores fundamentales de su propia tradición judía. Proclamó esos valores en su forma de relacionarse con la gente, especialmente con los marginados por una u otra razón. Vivimos en una época en que la lealtad a la tradición religiosa puede ser una fuerza muy destructiva. Las lecturas de hoy nos recuerdan que para nosotros los cristianos, las verdaderas tradiciones, los más fieles de nuestra tradición cristiana, son todos los que viven de una manera que expresa la presencia sanadora y vivificadora del Señor. Es importante conservar la tradición, pero también es importante que nuestras obras siempre sean obras de amor y misericordia. Que el Señor nos ayude en este día especial, que nuestra Madre María nos acompañe. Así sea.